Bueno, el paciente diabético, sobre todo el paciente diabético tipo 2, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y como la enfermedad cardiovascular es una enfermedad multifactorial, tendremos que hacer un abordaje multifactorial de este paciente. Por un lado, para disminuir las complicaciones metabólicas que tiene y por otro lado para prevenir los posibles eventos cardiovasculares que pudieran aparecer. Podemos decir que el abordaje de este tipo de pacientes se fundamenta en 4 pilares. Uno, la dieta y el ejercicio, que es fundamental a lo largo de toda la evolución del paciente, y luego otros 3 pilares que se podría hacer un abordaje farmacológico, como son el de las dislipemias, el de la hiperglucemia y el de la hipertensión. Tenemos que hacer un control correcto de la glucemia, porque se ha visto que abordando todos los factores de riesgo en aquellos pacientes que tienen un control estricto de la hemoglobina glicada, conseguimos mayores regresiones de la placa de ateroma y también una disminución en el número de eventos cardiovasculares, pero este abordaje del control glucémico lo tenemos que hacer con fármacos que no favorezcan la aparición de eventos cardiovasculares y que más bien lo que hagan es prevenir estos. De hecho, el primer fármaco que está consensuado por todo el mundo sería el empleo de metforminas. Últimamente empieza a haber dudas sobre el beneficio que pueden aportar las sulfonilureas porque pueden incrementar el riesgo cardiovascular por un lado, pero además favorecen la aparición de hipoglucemias y el agotamiento del páncreas, con lo que vamos a precisar de coadministrar más fármacos hipoglucemiantes en un tiempo más corto. Por otro lado, tendríamos que favorecer el control estricto de los niveles de colesterol LDL, que ya vienen marcados como objetivo menos de 70 miligramos decilitros, y si esto no se pudiera alcanzar, al menos una reducción en el 50% de ellos, iniciando el tratamiento con estatinas, y en la mayoría de los casos vamos a necesitar coadministrar otro fármaco, y el que parece que está recomendado es el ezetimiba. Y luego, en cuanto al control de la presión arterial, en estos pacientes tendremos que, según las últimas guías americanas de diabetes, tendremos que alcanzar cifras de presión arterial por debajo de 140-80, y ello necesitaremos en muchas de las ocasiones más de 2 fármacos a dosis plenas. Uno de los fármacos tiene que ser un fármaco que actúe sobre el sistema renina-angiotensina y recomiendan en las últimas guías que al menos uno de los fármacos tiene que ser tomado por la noche. Cuando miramos cómo están los pacientes decontrolados, pues parece que nos llevamos un chasco porque parece que el trabajo no ha sido todo bien hecho que debiéramos. En una publicación reciente que marca los datos de una vigilancia realizada en Estados Unidos, el estudio NANES, se ve que cuando miramos en pacientes que ellos identifican como diabéticos, cómo tienen el control de estos parámetros que acabo de mencionar anteriormente, pues dejan bastante que desear. Así, una hemoglobina glicada por debajo de 7 solamente la alcanzan más o menos un 50% de los sujetos. Lo mismo ocurriría cuando hablamos de control de la presión arterial, que en función de qué objetivos se marcaran, menos de 130-80 o menos de 140-90, tendríamos entre un 50 y un 70% de los sujetos controlados. Y cuando hablamos de controles del LDL, y aquí se hablaban en esa época de niveles por debajo de 100, solamente el 50% de los pacientes estarían controlados. De manera que el conjunto de los 3 factores de riesgo solamente estarían bien posicionados en un 18 o un 19% de los sujetos. Pero se ha visto también que en estudios en pacientes que son diabéticos y que además ya han tenido eventos coronarios previos, y en estudios que quiere decir que son pacientes que están mucho más controlados, cuando nos fijamos si tienen LDLs por debajo de 70, solamente un 40 o un 45% de ellos lo han alcanzado. De manera que los 3 parámetros, control de la hemoglobina glicada, control de la presión arterial y control de la dislipemia, glucemia, hipertensión, además de haber abandonado el hábito tabáquico, solamente un 8% de ellos tienen los 4 parámetros estos que acabo de mencionar dentro de control.